Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad. Con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Este es el programa Encuentro y a la gente linda que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional. Saludo cordial, saludo afectuoso. Les recordamos números en pantalla 8810-7575 y el programa Encuentro se desplaza a su comunidad, a su provincia, a su cantón, donde usted desee. El programa Encuentro va y se identifica con toda la comunidad. Así que usted puede marcar el 8810-7575 y el programa Encuentro va dentro y fuera del territorio nacional. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, pero ante todo vamos a saludar a nuestro compañero Rolando Hernández. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches, Orlando. Muy contento de estar aquí de nuevo con todos nuestros amigos. Como, bueno, vos invitás a la gente a que nos llame para ir a hacer un programa fuera del territorio nacional. Pero hay que decir por qué, porque tenemos muchos amigos fuera del territorio nacional, claro, que nos transmiten todas las semanas, que nos escuchan, que nos ponen atención y que incluso participan, ¿verdad? Claro. Entonces, muy agradecido con toda la gente que nos sintoniza, como decís vos, dentro y fuera del territorio nacional. Así es, Rolando. Bueno, tenemos abogado, máster, Gerardo Huertas Angulo.
¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches, don Orlando. Y don Orlando, un placer estar por acá con ustedes y muy buenas noches a quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pregunta de rigor. Ya están los muchachos ahí. Vamos a ver, Gerardo, escuela, kinder, escuela, colegio. ¿Cómo está ese paso? ¿Cómo está ese paso? Sí, ¿en cuál escuela? ¿En cuál...? A ver, yo estuve en la escuela angloamericana, en Los Yoses estaba en ese momento. Qué bueno. Después el colegio estuve en Heredia, porque yo nací, crecí en Heredia. Me moví después a San José, ya más grande, ya después de la universidad, pero estuve en el Colegio Europeo en Heredia, en San Pablo de Heredia, y después, bueno, ya entré a estudiar Derecho, y desde entonces vivo en San José, pero nací, crecí en Heredia. ¿Nativo de San Pablo de Heredia? No, nativo de más arriba, de San Rafael de Heredia. San Rafael de Heredia. Correcto. ¿Y el kinder? El kinder... ¿Recuerdas? Recuerdo, no, también en la angloamericana. Ah, qué También bueno. en la angloamericana, sí, que estuve ahí el kinder y la primaria, sí, correcto. Un pasaje interesante, Gerardo. Heredia, luego Los Yoses. Bueno, Un cambio abismal, ¿verdad? Yo viví un tiempo en Moravia, después de la universidad, vivía muy arriba hacia Coronado, y después ya me pasé, digamos, más céntrico en San José, porque paso la mayoría del tiempo alrededor del este de San José, de Curridabat y de esas zonas, y entonces por ahí es donde me moví. Un amigo del mundo, Gerardo, ¿verdad? Yo ni tanto, porque yo los 60 y pico años que tengo siempre los he vivido en el mismo lugar, siempre he estado ahí. No soy amigo del mundo. ¿Usted es Rolando? Pues sos Josefino. Josefino. Está bien. Sí. ¿Usted es amigo del mundo, Rolando, también? No, muy poco. Yo nací en Barrio México, me fui a vivir a Barrio Los Ángeles, después me volví a Barrio México y después ya... Amigo del mundo. Cuando me casé me vine a Moravia y después a Montes de Oca. Ustedes son amigos Y ahí- del mundo. y ahí nos quedamos. También un moraviano. Sí. Ok. Son amigos del mundo, yo no, solo en un lugar, 65 No, pero años. Gerardo sí es amigo del mundo. O sea, hablando de estudios, sus estudios no los hizo todos en Costa Rica. Sí, hice, bueno, la maestría en Derecho Penal la hice en España, en Sevilla. Todo Entonces mi respeto y estuve allá un admiración año. para usted, Gerardo. Gracias. O sea, la UCR también, pero si se da la oportunidad de tener este tipo de categoría, ¿verdad? De estudios en una universidad, ya España son palabras mayores, Gerardo. Bueno, pero ¿qué lo motivó? ¿O cuál fue la opción estando usted en la UCR? ¿Cómo salió esa opción para ir a España? Yo estuve en la Universidad de La Salle, fue que hice la licenciatura en Derecho, pero me fui a España porque, bueno, varias razones. Yo siempre, desde que empecé Derecho, sabía que lo que quería estudiar era Derecho Penal, que lo que quería especializarme era la materia penal, era en realidad la única materia que me apasionaba, realmente que me gustaba, y nuestro sistema de Derecho Penal sustantivo sigue el modelo español, que es uno de los para estudiar afuera o para especializarse en Derecho Penal, de lo mejor que hay es España y Alemania, que son, digamos, los puntos top en Derecho Penal, y yo no hablo alemán, entonces la opción era España, la siguiente mejor opción era España, y por eso fue que busqué pues una opción allá. Dígame una cosa, a mí siempre me ha intrigado por qué, o sea, las leyes las aprueban, digamos, no las hacen, algunos sí, las aprueban la Asamblea Legislativa, un grupo de señores diputados que en el 99% de los casos no entienden ni papa de lo que están aprobando ni de lo que están discutiendo. Y hay casos tan complicados como es el derecho penal que el 100% no lo entienden, aún siendo muchos de ellos abogados también, ¿verdad? ¿Cómo podemos resolver eso? Y hubo una duda. La segunda pregunta, ¿es lo mismo el Código Penal que el Código Procesal Penal? No, son dos cosas distintas. Bueno, empiezo de atrás para adelante. Sí es un tema que los diputados, bueno, yo entiendo que evidentemente por un principio democrático la idea de que no haya un requisito de que los diputados, por ejemplo, no tengan que ser abogados, es que estemos todo el pueblo debidamente representado por las diferentes visiones de vida, y eso es un principio democrático y eso lo entiendo. Pero sí es cierto que es un problema que quienes aprueben leyes muchas veces no tengan idea de cómo se ejerce en la práctica el derecho, porque entonces se aprueban algo que no se está imaginando cómo se va a ejecutar en la práctica, y eso es un problema enorme en el derecho penal, que es tal vez la materia más técnica
y en donde además hay que cerrar portillos, en donde no puedes dejar conceptos abiertos, porque si queda un concepto abierto en derecho penal, eso lleva a confusión y lleva a peligros de libertades fundamentales, y a veces cuando no son abogados los que están aprobando esas leyes, cuesta muchísimo que se entienda el descalabro que puede ser cierta aplicación de las leyes. Y para contestarle la segunda pregunta, sí, son dos cosas diferentes. El derecho penal, lo que nosotros llamamos derecho penal sustantivo, es el Código Penal, que es el que contiene cuáles son los delitos, cuáles son las penas, y el derecho procesal penal, o el Código Procesal Penal, es el que contiene cuál es el procedimiento para hacer el juzgamiento de esos delitos. Entonces, esas son las dos aristas. Bueno, ya se me paró el poco pelo que tengo, definitivamente. Debería haber una reforma para elegir nuestros diputados, a raíz de lo que usted estaba mencionando, Gerardo. Pues yo sí soy partidario de que deberían exigirse estudios mínimos. No quiero decir aquí que deberían todos ser abogados, porque ahí creo que sí perdemos un principio democrático de que haya diferentes visiones en la Asamblea, y eso está muy bien, pero sí considero que debería exigirse que haya estudios universitarios mínimos de diferentes materias. Está bien, pero que haya estudios universitarios mínimos en los diputados, porque no hay labor más delicada que legislar, que hacer nuestras leyes, y que pueda hacerlas pues cualquier persona sin estudios, pues evidentemente en la práctica puede llevar a problemas enormes, y lidiamos los que estamos en materias de derecho, pero por lo menos específicamente en derecho penal lidiamos con esto todos los días, con normas que no tienen sentido o que chocan entre sí, o delitos que se duplican entre sí porque los diputados no valoraron otras normas que ya contenían ese tema, o una norma que deroga otro. Estos son problemas de todos los días, ¿verdad? Por falta de información en cuanto a lo que están legislando. Pero eso no solo sucede aquí en Costa Rica, ¿verdad? No, eso es un problema en diferentes parlamentos en todo el mundo, realmente. Hablemos de una cosa, antes de seguir adelante. ¿Qué es el derecho penal? Okay, o sea, ¿cuáles son los delitos? ¿Quién comete una falta penal? ¿O por qué se comete o por qué no sea? Para poder seguir adelante. Sí, el derecho penal regula precisamente cuáles son las conductas que se consideran delictivas, es decir, que son una conducta que transgrede el ordenamiento jurídico, que transgrede, digamos, la sociedad de la forma más grave posible, y los delitos son precisamente los que conllevan penas de prisión, en su gran mayoría. Entonces es lo que se llama, o lo que mucha gente llama, la materia odiosa, la materia penal, porque es la materia que lidia con cárcel, y es entonces lo que contiene cuáles son las conductas que son merecedoras de cárcel, y el Código Procesal Penal, el procedimiento, es el que regula cuáles son los pasos a seguir, el debido proceso que debe seguirse para efectos de determinar si se sanciona o no a una persona por algún hecho cometido. ¿Cuáles son los principales delitos penales? Bueno, es que principales delitos penales tenemos cientos, ¿verdad? En nuestra legislación, pero bueno, la gente normalmente conoce los homicidios, estafas, delitos sexuales, violaciones, pues lo que se ve más a menudo en medios, ¿verdad? Pero también delitos económicos, como lo son administraciones fraudulentas, estafas, o delitos contra los deberes de la función pública, como lo son peculado, tráfico de influencias. Ese tipo de delitos, pues, o sea, nuestro código regula una gran gama de delitos. Hay mucho delito ambiental también, delitos de propiedad intelectual, que son un tema muy moderno, pero que está cada vez más en boga. Entonces, sí, digamos que tal vez los delitos rojos es lo que la gente más conoce, ¿verdad? Tipo homicidios, robos, ese tipo de cosas, porque es lo que más se ve en medios, pero hay una gran cantidad de delitos que muchas veces las personas no se imaginan lo fácil que es caer presa del sistema penal, por la gran lista de delincuencias que cada vez se engrosa más que existen o por la mayor cantidad de tipos penales que los diputados crean, ¿verdad? Gerardo, es un tema sumamente delicado, ¿verdad? Sí, la materia penal es una materia muy delicada, porque estás siempre lidiando con los derechos fundamentales, las garantías individuales, y lidiando con los derechos principales de todos los ciudadanos, ¿verdad? Vamos a ver, Gerardo, durante tus estudios en España, cuéntanos un poquito de las experiencias ahí, de todo ese bagaje que... Bueno, en España, como a nivel sustantivo, es decir, a nivel de los delitos, a nivel de derecho penal, es un país muy avanzado en temas de académicos de derecho penal. Pues obviamente ahí hubo
pues profesores de muchísimo renombre, que son precisamente los profesores con los que uno estudia en los textos aquí, ¿verdad? Entonces eso fue una experiencia muy enriquecedora, pero además inclusive recuerdo que cuando yo estaba en España en el 2010 haciendo la maestría, estaba entrando en vigencia ya, por ejemplo, el juzgamiento penal de las personas jurídicas, o sea, de la posibilidad de poder juzgar penalmente y condenar a sociedades anónimas, que eso era un concepto novedosísimo, ¿verdad? Que ya aquí lo tenemos, pero en ese momento, en 2010, era, bueno, ¿cómo se come esto, verdad? ¿Cómo juzgas a una empresa? Para decirlo más sencillo, ¿cómo juzgas a una empresa penalmente cuando las penas de cárcel son para personas físicas? Y bueno, entonces estaba empezando a regular en el 2010, que ellos ya tienen una regulación muy avanzada en ese sentido, todo ese tema del tipo de multas penales que sucederían para empresas. Ya aquí en Costa Rica eso lo tenemos desde hace unos años para acá, más o menos desde el 2018 para acá, tenemos una regulación todavía en pañales, mucho más corta de lo que está en España, pero eso como para poner un ejemplo de pues, la experiencia que fue allá, la modernización del derecho penal, que obviamente el derecho siempre va cambiando conforme las sociedades avanzan, y una sociedad, en ese caso como la española, pues un país muchísimo más grande, muchísimos más millones de habitantes, evidentemente tienen otra gama de delitos. Por ejemplo, en delitos económicos tienen otra gama de delitos que nosotros todavía no tenemos, pero en donde la sociedad va cambiando. Hay unos que son necesarios, otros que no. Muchas veces tenemos, digamos, una enfermedad que es la legalitis, que es tratar de regular todo, ¿verdad?, a través de nuevos tipos penales, que no necesariamente es la respuesta a la delincuencia. Pero bueno, eso fue parte de la experiencia de ver en una sociedad pues mucho más grande y con otra gama de delitos que ya aquí ya nos alcanzaron, ¿verdad?, que ya los tenemos a nivel de cierta modernización, cómo se regula, ¿verdad? Bueno, eso que nos alcanzaron lamentable, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, luego tu venida a Costa Rica después de esa maestría, ¿cómo te sentías? ¿Qué pensabas acá? Bueno, le comento, yo estuve inclusive como asistente jurídico en algún momento en la defensa pública, que fue muy buena escuela. Siempre había querido estar en lo penal y en lo privado. Yo desde el 2010 ya me salí del Poder Judicial y entré a litigar en lo privado. Estuve en distintas firmas, siempre en materia penal, especializadas en materia penal. Entonces yo volví de la maestría con mucho ánimo de siempre llevar adelante la materia. Siempre me ha apasionado la defensa de derechos humanos en general. Siempre he litigado tanto en defensas de imputados como a favor de las víctimas. O sea, hago ambas cosas. Yo llevo tanto imputados como querellas a favor de las víctimas, que son, eso para decirlo en sencillo, son acusaciones a favor de las víctimas. Tal vez defiendo más de lo que acuso. Creo que me buscan más para defender, es un poco el corte, me buscan más por ese lado, pero bien, pues siempre me ha encantado dedicarme a eso y me he ido perfilando más, que es lo que hago al día de hoy. Me he perfilado más hacia delitos económicos. Yo llevo varias gamas de delitos, hay ciertos asuntos que no los veo, que son como mi línea roja, cosas que no veo del todo. Por ejemplo, no veo delitos de drogas, no veo nada que tenga que ver con narcotráfico ni cosas así. Tienen el mismo derecho de defensa que cualquier persona, por supuesto, pero esa es mi posición personal. Simplemente por una posición personal no llevo en mi firma ese tipo de asuntos. Lo que sí llevo más, o a lo que me he ido perfilando desde que volví, y bueno, esa ha sido un poco la trayectoria que he buscado, es delitos económicos, o sea, lo que son administraciones fraudulentas, estafas, falsedades ideológicas, delitos contra los deberes de la función pública también. Ese tipo de casos pues me gustan mucho porque son muy técnicos. O sea, toda una gama. ¿No te sedujo así del todo la institucionalidad? ¿Hiciste casa aparte? A ver, sí me gustaba mucho, era muy buena escuela. Yo tuve la suerte, considero la suerte de entrar, aunque fue muy pasajero, fue muy pocos años, 3 años que estuve en el Poder Judicial y como asistente en la defensa. Yo tuve la suerte de entrar en un momento en que la defensa pública era muy buena escuela, era realmente personas muy preparadas, digamos, acostumbradas a tener que luchar contra el poder, porque la defensa pública tiene que luchar y hacer mucho con muy poco, ¿verdad? Entonces ahí aprendí bastante, pero yo siempre había querido pues estar en lo privado, o sea, poder tomar mis propias elecciones de hacia dónde moverme, qué casos llevar, qué casos no llevar, y
y pues cuando tuve una oportunidad de hacerlo, pues me moví ahí, ¿verdad? Me moví apenas pude. Pero no, o sea, siempre guardo grandes amistades dentro de la institución, en el Poder Judicial, pero siempre ese fue más o menos la línea que yo quería llevar. A ver, Gerardo, si nos ubicamos a nuestros amigos. Cuando se comete un delito, o sea, una persona mató a otra, ¿verdad? ¿Hay quiénes son los actores? ¿Quiénes intervienen en defender? ¿Quiénes tienen en acusar? ¿Cómo es el mecanismo? Ok, se comete un delito, bueno, el primer agente que va a intervenir ahí es, de hecho, por ejemplo, la Policía Judicial, el OIJ, que inicia la investigación por delegación de la Fiscalía. Entonces, para decirlo lo más sencillo posible, la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público, es quien inicia la investigación penal, que puede iniciarla o porque le entró una denuncia, o de oficio, porque los delitos tienen la obligación, los fiscales, de investigarlos de oficio, es decir, de empezar a hacer la investigación con solo que les llegue una noticia de la existencia de un delito de acción pública. Los fiscales van a iniciar la investigación. En el momento en que se tiene individualizado a una persona como sospechoso, como ya esa persona es lo que se llama el imputado, que es que adquiere todas las garantías de ley por el solo hecho de ser sospechoso, ya la persona pues tiene derecho a contar en todo momento con un abogado, tiene derecho a abstención, de que le informen de qué es lo que se le está juzgando para que se pueda cumplir con el debido proceso, y entonces ahí entra cuando se manda a llamar a esa persona para ser indagada, o cuando se manda a detener, en casos en que proceda a detener para ser indagada, entra el defensor o la defensora, que es pues la persona que ejerce o que defiende los derechos y garantías fundamentales de esa persona sospechosa, garantizando que se cumpla con un debido proceso. Los defensores, esto es algo que hay que entender, lo que defendemos son garantías, lo que defendemos es cuidar un debido proceso, ¿verdad? No es que nos estamos cazando o apoyando el delito, sino que estamos apoyando las garantías, porque realmente hay que estar adentro para darse cuenta. Muchas veces la gente no dimensiona lo fácil que es ser presa de un proceso penal, es decir, terminar siendo acusado erróneamente. Pasa todos los días y es muy fácil verse inmerso erróneamente en un proceso penal, así como también, pues obviamente es fácil terminar siendo víctima en un proceso penal. Claro. Las dos circunstancias, las dos partes, la víctima y el imputado, tienen derechos y garantías, ¿verdad? Para que aquí no se me malentienda, sino que es un balance que existe en el proceso entre los derechos de uno y el otro. Y el otro actor del proceso, digamos, el actor principal es el juez, que está para determinar, dirimir el conflicto. Bueno, en ciertas etapas del proceso está para garantizar que se cumpla con el respeto de los derechos humanos de las personas que están siendo juzgadas o perseguidas, digamos, por el poder, y en otras etapas, ya en la etapa de juicio, para determinar si la persona es culpable o no es culpable, valorando toda la prueba que le haya sido presentada. Ahora, vos fuiste defensor público. No, yo estuve en la defensa pública, estuve como asistente, pero en el momento en el que ya iba a hacerlo, me salió la oportunidad de tirarme en lo privado, y entonces estuve en el Poder Judicial 3 años, pero yo me fui a ejercer afuera desde que ya era abogado, digamos, desde el 2009 prácticamente. Ah, ok. No existe dentro de los defensores públicos, que valga decir, es cuando un imputado no tiene recursos o no tiene posibilidades de tener un defensor privado, el Estado le nombra un defensor. Así es, cuando el imputado se puede determinar que no tiene medios, pues se le nombra un defensor público, que es una garantía, es un derecho, hay un derecho constitucional a la defensa. Entonces toda democracia tiene que garantizarle a las personas que para ser juzgadas tengan un defensor presente, ¿verdad? No pueden ser juzgadas sin eso, y por ende existen los defensores públicos para quienes no pueden pagar. ¿Y existirá o ha pasado en algún momento que un defensor público no se sienta moralmente capacitado para defender a uno de ellos? ¿Puede rechazar el caso? No, es que la defensa pública está obligada a llevar el caso, pues no es como los defensores privados, que pues podemos elegir lo que llevamos o no, ¿verdad? Es un tema también de aspecto comercial y de lo que decidamos llevar, pero la defensa pública sí es la naturaleza de un defensor de oficio, ¿verdad? Es que está obligado a llevar cualquier caso que le toque aleatoriamente representar, no puede negarse a hacerlo. Ese abogado es pagado por el Estado, ¿verdad? Correcto. Así que, bueno, los estaba escuchando, tiene que haber una democracia. ¿Y qué pasa en un país que no hay una democracia?
esos conceptos, esos preceptos no se cumplen. Sí, es decir, en un país en donde no se cumplan las garantías, en donde no se respete un debido proceso, caemos en el peligro de caer en una dictadura. Precisamente lo que sostiene una democracia son los frenos y contrapesos contra el poder. Hay un adagio que dice que el poder sin frenos y contrapesos siempre se va a rebasar, siempre va a abusar, porque el poder punitivo llega, es decir, el poder punitivo, quiero decir, el poder de imponer cárcel, ¿verdad? Llega hasta donde la ley lo permita y llega hasta donde las garantías lo permiten. Si no hay garantías, el poder se rebasa y ahí caemos en el autoritarismo, de poder detener a la gente a dedo, de poder ponerle cárcel a quien nos caiga mal. O sea, para eso es precisamente el debido proceso, para eso es el sistema de garantías, que son lo que nosotros llamamos frenos y contrapesos. Son lo que genera un balance para que el poder se ejerza de forma adecuada, respetando siempre los derechos humanos, la dignidad, y eso lo que lleva es a la serie de principios que conforman la democracia. Si se caen esos cimientos, si se caen esos principios, pues se cae la democracia y pasamos a lo contrario, que es una dictadura, básicamente, o un estado autoritario, ¿verdad? De terror. Bueno, digamos, yo he escuchado a algunos presidentes que el país está bien, pero ¿cómo va a estar un país bien si está levantando las garantías individuales? Sí. ¿O cómo entiendo eso yo? Eso es, vamos a ver, los ejemplos de cómo se caen dictaduras, la gran mayoría de dictaduras, y le hablo, no tenemos que irnos muy lejos, las latinoamericanas que han habido, iniciaron a través del levantamiento de garantías individuales, con la excusa de que era necesario por alguna situación de emergencia. Y sí, es decir, lo que hay que entender es que levantar las garantías individuales no es, por ejemplo, vamos a levantarlas para atacar a los delincuentes. No, levantar las garantías es nosotros, todos los ciudadanos, renunciar a los derechos más preciados que tenemos, que los ejercemos el día a día. ¿Qué son las garantías individuales? Para ponerle esto un nombre más sencillo, el derecho de tránsito, la libertad de tránsito, artículo 22 constitucional, que es la posibilidad de ir de A a B cuando yo quiera, poder transitar. Eso, por ejemplo, al levantar garantías individuales, esa garantía se pierde. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el gobierno, si se le antoja, desde el poder podría hacer toques de queda y decir, no pueden salir de sus casas. Y, por ejemplo, ya hay gente que ha dicho, bueno, es que en la pandemia tuvimos eso. No, en la pandemia no tuvimos eso. En la pandemia lo que hubo fue restricciones vehiculares que te restringían por más cantidad de tiempo de poder mover el vehículo, pero nadie te estaba restringiendo la libertad de tránsito, de que uno como persona pudiera moverse de una casa a otra, por ejemplo, salir a la calle caminando. Eso se perdería esa posibilidad porque el gobierno podría decir, no está la garantía individual de libertad de tránsito en pie, está suspendida y por ende yo digo que usted no puede salir de su casa. La garantía, por ejemplo, de que nadie sea detenido si no es por un indicio o alguna sospecha fundada. Al levantar esa garantía, la policía puede a dedo, sin necesidad de justificar, y eso es lo que pasa en los países que tienen suspendidas las garantías constitucionales, la policía podría a dedo detener a cualquier persona que se le antoje solo porque sí, no tiene que justificar nada, no tiene que haberlo visto feo, no tiene que tener indicios, nada más puede detener masivamente a cualquier persona. Se levanta la garantía del derecho a la intimidad, que significa que se puede entrar a los domicilios sin una orden judicial, o sea que la policía podría ingresar a la fuerza, botar la puerta y entrar a las casas que quiera, porque diga que está investigando ahí, y no habría el filtro de un juez, que es lo que evita que a nuestras casas podamos estar durmiendo tranquilos y que alguien entre desde el poder a sacarnos porque se le antoje. Lo que evita eso es precisamente la garantía judicial de que un juez diga, no, yo solo autorizo un allanamiento cuando hay una investigación de previo y hay un grado de probabilidad y hay una razón para allanar una casa, que eso es violar, al fin de cuentas, un domicilio, ¿verdad? Violar la privacidad. Entonces, esas son las garantías individuales, esas son solo algunas de las garantías individuales. Por ejemplo, la libertad de expresión es otra, la posibilidad de que hoy aquí ustedes y yo hablemos de lo que queramos y que yo pueda criticar si quiero al presidente y que no me estén esperando ahí afuera a llevarme esposado por haberlo criticado aquí en el programa. Levantada la libertad de expresión, literalmente te podrían detener por criticar a ciertas personas desde el poder, simplemente por decir lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que, eso es la definición de lo que es una dictadura, ¿verdad? Y ejemplos podemos hablarlos muchos, si gustan. El toque de queda es una restricción a las garantías individuales. El toque de queda es una restricción a la libertad de tránsito. La libertad de tránsito en la suspensión de garantías constitucionales se vería levantada, correcto. Entonces, el gobierno sin fundamento previo
podría imponer un toque de queda por el tiempo que quiera, en donde diga no pueden salir de sus casas. Ya esto no es una restricción ni vehicular, esto es nadie puede moverse de sus casas. Cuando hay un derrumbe en el Surquí, ¿verdad? Y entonces el ministerio decide cerrar el tránsito para prevenir que un accidente o que pudiera pasar algo, ¿estamos rozando ahí las garantías o no? No, eso es un buen ejemplo para dimensionar que son dos cosas muy diferentes. Porque es lo que les decía del ejemplo de la pandemia. Limitar la utilización de vehículos en la pandemia no fue limitarnos que nosotros pudiéramos movernos caminando de A a B. El que el gobierno cierre ciertas calles en un momento de derrumbe o en un momento de emergencia o cuando se está arreglando una calle no es limitar la garantía constitucional de libertad de tránsito, porque no es lo mismo que decirle a las personas ustedes no pueden salir de sus casas o no pueden moverse a donde quieran en el territorio nacional. Eso ya no tiene que ver con un tema de infraestructura vial, ¿verdad? O de estar arreglando algo. Claro. Eso es nada más limitar por completo un derecho humano, ¿verdad? Vamos a ver, Gerardo. Normalmente esa prohibición, de lo que yo he escuchado, es a partir de las 6 de la tarde, ¿no? No generalmente, pero... Es que eso, porque probablemente usted lo dice porque lo ha visto en ciertos ejemplos en sí, países así, pero sí. eso es antojadizo. Eso no, o sea, no hay nada en ningún lado que diga que va a ser a partir de las 6 de la tarde. Puede ser antes. Puede ser lo que se le antoje. O sea, el problema es este. Las libertades o los derechos constitucionales, las garantías fundamentales, no se levantan parcialmente, o se levantan o no se levantan, pero si se levantan no se puede decir levanté pero hasta aquí, levanté pero menos, se levantan por completo y significa que se pasa literalmente a ser un estado de no derecho, o sea, se pasa a suspender la aplicación del derecho para que se dimensione la gravedad de eso, y eso significa que entonces, al no haber libertad de tránsito vigente, el gobierno podría decir, de acuerdo, entonces hoy no pueden salir por la siguiente semana, el toque de queda dura la semana entera, el día entero, o pueden decir toque de queda por todas las noches, como dice usted, pero es lo que se les antoje, porque no hay nada que limite, que diga se levantan pero parcialmente, por ejemplo, simplemente se suspenden todas las garantías. ¿Qué pasa con el comercio, con los buses? Si la gente no sale, ¿qué pasaría ahí? Sí, claro, por supuesto que eso es, a nivel de impacto económico es gigantesco, ¿verdad? Lo que eso implica en un país. Por eso ese tipo de modelos son insostenibles en el tiempo. Y vea, el ejemplo más claro es El Salvador. Es un modelo insostenible que va a terminar cayéndose y está sucediendo ya. Se supone que el levantamiento de garantías, por eso está pensado como un tema que es excepcional y es para una situación de emergencia, por ejemplo, una catástrofe natural, qué sé yo, que es verdad, un terremoto niveló todo el país, destruyó el país, y entonces es ante esas catástrofes que está pensada la suspensión de garantías, que es por un mes, se supone, como máximo, pero se puede prorrogar las veces que quiera. Y como el levantamiento de garantías implica una concentración absoluta de poder, el gobierno adquiere todo el poder, termina volviéndose la norma. En ningún ejemplo que usted busque fue algo que se hizo ocasional, volvió el poder. Bueno, vea el ejemplo de El Salvador, se suponía que era por un mes usando las maras como excusa. Ya llevan 48 prórrogas. 48 prórrogas, llevan para 4 años de suspensión de garantías. Entonces ya eso se volvió la norma, en donde Nayib Bukele simplemente tiene una concentración absoluta de poder, no hay división de poderes, no hay una corte real, no hay jueces reales, porque todos está hecho, como hay suspensión de garantías, a la gente se le detiene a dedo. Más de 90,000 personas detenidas sin ningún tipo de garantía, sin derecho de defensa. Estos son cifras de Amnistía Internacional, ¿no? O sea, son cifras verificadas. 90,000 personas detenidas básicamente a dedo, sin garantías y sin posibilidad de ejercer ninguna defensa, ¿verdad? Entonces, obviamente, claro, entonces se dice, bueno, ahí se van las maras, sí, pero eso es como que usted agarre una barredora y se lleve todo en banda, ¿verdad? Eso es como pesca de lastre, porque entonces ahí se van, por supuesto, una gran cantidad de inocentes. Es más, para muestra un botón, la semana pasada liberaron a más de 8,000 personas en El Salvador que llevaban años presos, y claro, cuando usted agarra a cualquier persona porque tiene un tatuaje, porque tiene lo que sea, porque vio feo al policía y el policía puede detener sin necesidad de justificar por qué, se van miles también que no tienen nada que ver con las maras. En El Salvador la realidad es que no se está deteniendo las maras, se está deteniendo a cualquier persona, incluidos niños, más de 3,000 niños. ¿El pretexto fue? Lo que sucedió fue que se utilizó el clima de las maras como pretexto, porque no era la intención de detener a las maras, y pruebas hay muchas.
podemos hablar de eso. La intención era concentrar todo el poder, que es lo que hizo Nayib Bukele, y ahora evidentemente no lo va a soltar. Y jurídicamente El Salvador es una dictadura. Si la dictadura es una concentración de poder en donde se borran las líneas en la división de poderes, El Salvador está actualmente desde el 2022 en una dictadura, y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de derechos humanos. Es decir, le estoy hablando de más de 3.000 niños de menos de 15 años que han sido también detenidos presumiendo que pertenecen a las bandas juveniles o al inicio de las maras, los meten sin ninguna garantía presos con adultos, los separan de sus padres y los sueltan semanas después cuando les va bien porque no tenían ninguna prueba en su contra. Más de 200 personas han muerto en condiciones sospechosas, y esos son los números que se saben, porque hay más, en las cárceles, porque se están volviendo centros de tortura, porque como los detienen sin pruebas, varios privados de libertad han dado fe de cómo golpean los propios, en los centros penitenciarios, golpean a los detenidos para tratar de obtener una confesión a punta de golpes y de tortura, porque no tienen pruebas y entonces necesitan justificar el sistema. Eso es lo que pasa cuando se levantan las garantías. Eso es lo peligroso de este tipo de regímenes. O sea, un ser humano sin garantías individuales es un miserable. Es que un ser humano sin garantías fundamentales no tiene, Es un miserable. no tiene absolutamente ningún tipo de sistema que proteja la dignidad humana, que es el tema más básico del que surgen todos los demás derechos. O sea, ceder nuestras garantías fundamentales nunca es la respuesta a absolutamente nada, porque además eso no soluciona temas de delincuencia, por ejemplo. Vea, El Salvador, que es tal vez el ejemplo más cercano, no solucionó. Lo único que sucedió fue que se sustituyó la delincuencia cometida por las maras por la misma delincuencia, pero cometida por el propio Estado, con el peligro de que no se puede decir nada o hacer nada contra el propio Estado, porque están autorizados para hacerlo, ¿verdad? Y entonces detienen pues a la gente a diestra y siniestra. Así empezó también, por ejemplo, en Venezuela, para irnos más atrás, y ya que hay mucha gente que le gusta el modelo de El Salvador porque es un modelo de derecha, bueno, vámonos a ver un modelo de izquierda, que aquí sí tienden a ser más temidos por parte de la población. Así empezó con Hugo Chávez, Venezuela en el 98, que era una democracia plena. Parecía la de Costa Rica. Parecía la de Costa Rica, y era una democracia plena. Y en el 98 la primera cantaleta de Hugo Chávez fue que se necesitaba reformar la Constitución, hacer una Constitución nueva, porque eso era lo que estaba fallando, por si suena conocido, ¿verdad? Algunas cantaletas que hemos escuchado por aquí, que se requerían reformas constitucionales. Y lo primero que hizo fue promover la reelección continua. Desde que se promovió eso, se acabó la democracia, y parte de lo que se habló también fue el suspender garantías como necesidad para poder eliminar temas de delincuencia, para poder corregir el gobierno, etcétera. Y bueno, ya sabemos lo que siguió, los siguientes 27 años de dictadura nefasta que vivieron en Venezuela, ¿verdad? Lo mismo sucedió con Pinochet, lo mismo sucedió en Argentina con Videla también. Todos estos regímenes, Chile, Argentina, en 1976, empezaron con levantamiento de garantías constitucionales, bajo la excusa de que así solucionaban el Estado. ¿Y qué pasa? Cuando concentras el poder de esa forma y borras los límites y los frenos y contrapesos, ahí sí, la persona que adquiere ese poder, o sea, llámese el Ejecutivo, no lo suelta después de eso, porque ¿qué lo va a estar soltando si ya tiene ese poder absoluto? En ninguno de esos ejemplos lo soltó. Y todos estamos hablando de dictaduras de varias décadas, ¿verdad? Que llevaron, empezando por levantamiento de garantías. Y que llevaron al país a la ruina, y que llevaron al país a la miseria. Correcto. Así es, así sencillo. Y Hay espejos. hubo genocidio, y o sea, nada bueno pasó. Correcto, así es. Así es. Vamos a ver, entonces, un país que sufra esto no es un país. Sí, es que, a ver, decía Benjamin Franklin una frase muy célebre de que aquellos que están dispuestos a renunciar a sus derechos y garantías individuales por obtener un poco más de seguridad no merecen ni la una ni la otra. Y el significado de esa frase es que si usted renuncia a su esencia, a la dignidad humana, a los derechos, que son lo que nos separan del caos total, ¿verdad? Que son los que nos permiten vivir en sociedad, al final no va a obtener ni seguridad, y lo que va a estar haciendo es cediendo toda la democracia, todas las garantías que ha costado tanto obtener. Yo creo que nosotros, como hemos tenido la suerte desde el 49, que tuvimos, digamos, constituyentes muy sabios, que desde ese momento pusieron un sistema muy sólido y robusto de frenos y contrapesos, y que le apostaron a la educación y no a la milicia, que es lo que, no a lo militar, sino a una educación muy robusta, y que considero que es lo que nos ha
separado por completo del resto de Centroamérica, porque si usted ve, nosotros estamos como en Costa Rica lleva años, que lamentablemente ya lo estamos perdiendo, de estar en un oasis en medio de Centroamérica donde han habido guerras, donde Nicaragua está en un sistema opresivo desde hace mucho tiempo, si nos vamos más arriba también seriamente atacados por el narcotráfico en Honduras y Guatemala, y nosotros que le hemos apostado a educación y no a temas como ejército, hemos creo que sobresalido. Yo estoy convencido que si Costa Rica tuviera ejército ya hoy estaríamos en una dictadura, a cómo se ha comportado este gobierno. Estoy convencido que dichosamente no lo tenemos y tenemos un sistema, digamos, robusto a nivel judicial que tiene sus muchos errores y muchas cosas que hay que cambiar, estamos claros, pero que ha soportado los vaivenes autoritarios de este gobierno. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Que ceder lo que tanto ha costado. Yo creo que los costarricenses no dimensionamos lo delicadas que son las garantías fundamentales y lo muy fácil que se pueden perder, porque también yo he escuchado muchísima gente decir, ¿cuál dictadura? ¿Cómo vamos a caer en una dictadura? Si acaso aquí están metiendo tanques, o sea, se imaginan que para caer en dictadura tiene que ser que entraron por la fuerza con violencia y con tanques y balas. Qué desconocimiento, ¿verdad? Es que no es así. Bueno, es que ese es el ejército. Usted dice que no hay ejército, aquí hay un ejército, pero un ejército de ignorantes, que Sí, es lo que así tenemos, un ejército porque de gente inculta. O sea, si no, no tendríamos el resultado electoral último. Correcto. Así es lo que sucedió. Las últimas dictaduras, las dictaduras modernas, se instauran de forma democrática. O sea, empiezan a través de votar por un líder absolutamente autoritario y populista que empieza a borrar la línea de la división de poderes, que ataca lo judicial, que ataca lo legislativo, que ataca a los jueces y de repente, cuando te das cuenta, se presentan opciones como levantar garantías diciendo, esta es la forma de eliminar la delincuencia, por ejemplo, si ustedes me dan este poder, solo así podemos eliminar este mal que nos está atacando todos los días, y de repente ahí sí se nos acaba la democracia, ¿verdad? Pero, de forma legítima, sin entrar con balas, ¿verdad? Así es. pero se habla mal de los poderes, pero no resuelven nada. Sí, vamos a ver, por eso le digo, o sea, hay muchas, vamos a ver. Esto no es una defensa a ultranza, por ejemplo, del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene muchas cosas que hay que reformar, por ejemplo, el mayor problema siendo la mora judicial. No es posible que nosotros tengamos un Poder Judicial que los procesos ahora es común que duren una década, o sea, ya no 3, 4, por ejemplo, yo le hablo de lo que puedo hablarle, que es derecho penal, porque las otras materias no las ejerzo, pero procesos penales que es común que duren 10 años, y hay mucho que hacer a nivel de mora judicial. También hay un tema de presupuesto, es la realidad, también hay un tema de falta de fondos con un país que sigue creciendo y que nos hemos hecho cada vez más litigioso. Y, por ejemplo, es normal que actualmente los fiscales, hablábamos ahora fuera de cámaras, tienen un circulante de alrededor de 500 causas por cada fiscal, por cabeza, y hay fiscales que llegan a 1000 causas que están tratando de sacar. Eso no es humano, digamos, que una sola persona tenga que tener 500 causas en la cabeza y ver cómo los saca. Entonces, claro, las causas se mueven una vez cada ciertos meses, o las causas de delitos económicos que son más complejas. Hubo un tiempo en el Poder Judicial en donde el OIJ solo tenía alrededor de 6 profesionales que realizaban las auditorías forenses para todas las causas de delitos económicos del país, auditorías forenses. Entonces, imagínense tener solo 6 auditores forenses para todo el país. Por ejemplo, cuando el cemento chino estaba en la auditoría forense, todas las demás causas que tuvieran que requerir una auditoría forense estaban pausadas, porque todos los auditores estaban dedicados a ese caso. Entonces, hay un tema de recursos importante. Entonces, hay muchas cosas que cambiar del Poder Judicial, pero lo que no puede ser es que desde el Ejecutivo se ataque además con falsedades, como el decir que los jueces que entran por un lado y los liberan, y el tema de las puertas giratorias y cosas que son realmente falsedades, porque no es como funcionan las medidas cautelares, que desde el Ejecutivo se esté atacando al judicial de la forma en que se está atacando, porque así es como se borra la división de poderes, que está puesta ahí por una razón, ¿verdad? Que está ahí precisamente para evitar estos abusos de poder, para que cada ámbito se dedique a lo que le corresponde. Gerardo, y eso es lo que las personas que tienen desconocimiento, por no llamarlas ignorantes, eso es lo que les gusta oír. Lamentablemente, esto no es exclusivo de Costa Rica, ¿verdad? No. La narrativa populista se ha instaurado en toda Latinoamérica. O sea, lo vemos con Milei, lo vemos con Trump en Estados Unidos, lo vemos en cierta medida en México también. O sea, realmente estamos como en una ola de cambio ideológico en donde el populismo se vuelve muy llamativo porque es más sexy, porque también hay un tema que es que el populismo
logra llegar a la frustración de la población que está frustrada por los mismos políticos de siempre, por años de abandono en ciertos sectores, que conste, es una frustración más que válida en muchos casos, ¿verdad? O sea, nosotros, si usted ve los resultados de estas elecciones y dónde se dio la votación abrumadora por el discurso, digamos, populista del partido ganador y de Laura Fernández, coincide con las zonas tal vez más olvidadas a nivel de gobierno, o que han sido rezagadas, o en donde hay menos oportunidades laborales. Entonces, claro, en esas zonas el populismo cala porque es la forma de tirarle a los que ven lo mismo de siempre. El problema es que ese discurso incendiario en realidad no está resolviendo nada, solo está botando puentes, no está construyendo nada. Puede ser muy efectivo porque llega la emoción, pero realmente no está haciendo nada a nivel técnico, más que socavando los principios que sostienen el país, ¿verdad? Hasta que ya la tela no dé más, ¿verdad? Y los ejemplos sobran, ¿verdad? En todos los demás populistas que han llegado, o sea, con Hugo Chávez en Venezuela pasó exactamente igual, ¿verdad? Vamos a ver, yo le decía a Rolando el caso de los aranceles en Estados Unidos. ¿Qué hubiese pasado si Estados Unidos no tuviese un Estado de Derecho? Hubo una corte donde le dijo, no, señor, bueno, usted es el invitado, usted se refiere al respecto. Sí, bueno, ok, imagínese Estados Unidos que, aunque parece mentira, pero está en alitas de cucaracha en temas democráticos. Parece mentira decir esto de Estados Unidos, pero realmente va para atrás como el cangrejo en temas de democracia. Está en los bordes de perderla, pero bueno, siendo que es un Estado democrático, dichosamente hubo una Corte Suprema y ojo que la Corte Suprema con una mayoría de jueces supremos puestos por el mismo Trump, puestos por los republicanos, y aún así era tan grave y tan antojadizo y tan infundado la forma en que Trump estaba metiendo aranceles a todos los países cuando se le antojaba, porque simplemente por capricho, así, me cayó mal, habló feo, le meto 10% al país de aranceles o 15%, que la propia Corte, aun cuando fueran en una gran mayoría republicanos, pues prohibió continuar con los aranceles, ¿verdad? Le dijo que eran inconstitucionales porque no estaban fundados conforme al principio de legalidad en una norma que permitiera imponerlos de esa forma. Si no existiera, para contestarle la pregunta, un Estado democrático, no hay nadie, absolutamente nadie, que frene esos aranceles, y él nada más hace lo que le dé la gana, y el que le caiga mal se lo sigue subiendo. Y eso es lo delicado de atacar desde el Ejecutivo al Judicial, de la forma en que se ha venido viendo desde este gobierno o desde varios otros gobiernos, ¿verdad? Porque Trump también lo ha hecho hacia el judicial de ellos de la misma forma, es como una copia. Entonces eso es lo delicado, ¿verdad? Que entonces se borre el sistema de frenos y contrapesos. Por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele desmanteló la corte desde adentro, porque entonces nombró ilegalmente inclusive a sus propios magistrados, a sus propios amigos, y entonces la corte que quedó en El Salvador es artificial, es irreal, porque nadie lo para. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que aquí hay una cantaleta tan grande en la necesidad de 38 votos, que necesitaban llegar a los 38, porque el número mágico de 38 es necesario, porque es la única forma de sustituir o desmantelar desde adentro, desde la Asamblea Legislativa, a magistrados, por ejemplo, nombrar los que se quieran, como se quiera? También 38 votos son necesarios para suspender garantías de la Constitución o para promover la reelección continua. Y de esa forma entonces tendrías un poder judicial irreal, artificial, porque si cambias la sala constitucional y pones en la sala constitucional solo aliados que no hagan nada en contra del gobierno, ya entonces la sala no estaría cumpliendo ningún rol real de evitar los abusos del poder, que es el rol principal de la sala constitucional. Estaría nada más dando pase a hacer el espejismo de que hubiera una institucionalidad real. Pero no sería así, ¿verdad? Se habla mucho de esos 38 diputados, ¿verdad?, en esta administración. Esos 38 diputados es lo más preocupante, porque, y vean, aquí yo debo decir, hay una cosa, yo creo que cualquier demócrata tendría que decir que nos guste o no nos guste. A mí evidentemente no me gusta el resultado de las elecciones, pero tengo que respetarlo porque es lo que el pueblo decidió y lo respeto. Pero el pueblo decidió darle suficiente, no solo elegir a Laura Fernández, sino dar suficientes votos para una mayoría simple. Eligió darle 31 diputados, pero el pueblo también dijo, ok, le damos mayoría simple, ustedes dicen que no pueden legislar porque la asamblea es muy entrabada y que necesita muchos diputados, ok, les vamos a dar suficientes para que ustedes pasen las leyes,
pero no les vamos a dar suficientes para que hagan reformas estructurales del Estado, para que cambien la Constitución y hagan, porque vea que no les dieron los 38. Entonces, ese principio democrático también hay que respetarlo, que el pueblo dijo, con sus votos damos hasta aquí, pero no damos para hacer los cambios de país que ustedes quieren hacer de ese nivel. Y el problema es que sigue con la cantaleta este gobierno, desde Rodrigo Chávez, ayer lo dijo también nuevamente, y lo viene diciendo los últimos miércoles, de que requieren 38, hasta ya tildó de que ojalá hubiera algunos buenos en Liberación, refiriéndose a... Pero él no odia Liberación. ¿Cómo? Perdón. Él odia Liberación, ¿no? Sí, Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero ahora está hablando de que él espera que haya unos buenos, refiriéndose que los buenos son los que se alíen para obtener 38. Y ahí es donde el costarricense tiene que pensar, si ya obtuvo esa mayoría tan abrumadora, sí, ganaron abrumadoramente, está muy bien, ya le dieron suficientes para que puedan pasar leyes, porque las leyes requieren 29, es mayoría simple, sin siquiera tener que hacer acuerdos con nadie, pueden pasar leyes así. Y entonces hay que preguntarse, ¿cuál es entonces la cantaleta de seguir tratando de llegar hasta 38 si ya tenés lo que decías que necesitabas para legislar? Lo que querés es cambiar la Constitución y no hay finalidad alguna que mejore el Estado que requiera cambiar la Constitución. O sea, no hay nada democrático que requiera cambiar la Constitución. Solo cosas antidemocráticas son lo que puede llevar a la necesidad de cambiar la Constitución. Lo tengo muy claro. Adelante, Rolando. Una consulta. Para hacer lo que supuestamente estos señores pretendían hacer o pretenden hacer, ¿es tan sencillo como simplemente con los 38 votos cambiar parcialmente la Constitución o debe ser una asamblea constituyente para hacer todos esos cambios tan estructurales? Es que a ver, si se quiere cambiar la Constitución entera, sí, como hacerla nueva, es una asamblea constituyente, pero los cambios de la Constitución, por ejemplo, reelección continua, que es cambiar un artículo, reelección continua, suspensión de garantías individuales, todo eso lo pueden hacer solo con 38 votos, no hay que hacer una asamblea, o sea, porque 38 votos ya es mayoría calificada. Entonces, por eso es que están vilipendiando presionando a los diputados de Liberación, pensando en que, como también es la bancada que sigue, que tiene mayoría, que tal vez ahí se les puedan volcar algunos, y esto va a seguir, van a seguir, le aseguro, así, le pongo la firma a que van a venir amenazas, si no es que ya se están dando a varios diputados de Liberación y otro tipo de cosas, y si no ceden van a empezar a decir que son los traidores de la patria, que no quieren lo mejor para el país, etcétera. Entonces, eso es lo delicado de esto, ¿verdad? Porque 38, ¿para qué? De nuevo, es lo que hay que preguntarse, si ya obtuvieron esa mayoría y no hay nada democrático que lo requiera. Bueno, entonces lo que quieren hacer es perpetuarse y lo que quieren hacer es suspender garantías porque eso implicaría una concentración absoluta de poder. Bueno, vamos a ver. En un país como Costa Rica, Gerardo, el arma que tenemos nosotros, los costarricenses, es la Constitución, ¿verdad? Es el chapito dominguear. Correcto. Si un político quiere adueñarse de la Constitución, ¿qué es lo que quiere? Claro, quiere agarrar el trapito de manguear y dejarnos sin frenos y contrapesos y ya ahí puede hacer lo que quiera, porque adueñándose de la Constitución, abriéndola, con esa excusa puede hacer lo que quiera. Y yo por eso le digo, y yo lo digo, lo he dicho en varios otros lugares, yo estoy convencido de que este gobierno no solo no ha hecho nada contra la delincuencia, sino que ha promovido activamente que la delincuencia aumente y le sirve que siga aumentando. Y le puedo poner los ejemplos, si gusta, de cómo lo ha promovido, pero ¿por qué le sirve que siga aumentando? Porque aumentando crea un clima perfecto para usar la delincuencia de excusa para venderle al costarricense que esa es la crisis y que la crisis es tan grave que la única forma de solucionarla es suspendiendo garantías individuales, que el derramamiento de sangre solo va a parar si le ceden las garantías. ¿Están trabajando en eso? ¿Están trabajando en eso? Explíqueme, a ver, ¿cómo es posible que se mueva, por ejemplo, la policía la policía fronteriza de las diferentes fronteras o de Bahía Draque, por donde pasaban más de 500 toneladas de cocaína al año y que se dejen las puertas abiertas en donde más cocaína pasaba? O sea, eso no tiene mayor explicación. Y entonces ahora estamos viviendo, claro, un derroche de sangre porque se les abrieron las puertas a los grupos y ahora hay grupos criminales que están luchando por poder, por ver cuál es que se queda en el poder, y por eso estamos viviendo los ajusticiamientos que estamos viviendo. O por ejemplo, cómo es que el gobierno, la asamblea ya en 2 ocasiones, en el 2025 y ahora en enero del 2026, ya había aprobado el presupuesto del Poder Judicial, que el Poder Judicial necesita y el OIJ necesita, porque estaba con una ausencia de fondos para poder hacer los allanamientos, desarticular bandas, etcétera.
y no lo sueltan. En las 2 ocasiones el Ministerio de Hacienda no quiso soltar el presupuesto ya aprobado por la Asamblea. Si sí se quiere luchar contra la delincuencia, eso no tiene ningún sentido. Pero son contradicciones muy evidentes, Muy Gerardo. evidentes. Entonces, por eso yo le digo, aquí hay una promoción activa del gobierno de que la delincuencia siga aumentando para después tener la excusa perfecta para que los costarricenses no pongan oposición a ceder las garantías y a acceder a que lleguen a esos 38 votos. Y más bien tilden a los diputados que se resistan de otras bancadas de traidores de la patria. Bueno, vamos a ver, hay cosas tan extrañas. Se menciona que la reelección de magistrados es una dictadura, ¿de acuerdo? Y no es una dictadura la reelección presidencial también. Sí, por no supuesto. es lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto. ¿A dónde tengo que ir yo para entender esto? Vea, Al Tíbet. Y es que yo creo que es hasta impresionante que ya ellos lo dicen sin siquiera sonrojarse. O sea, el mismo José Miguel Villalobos, ya diputado electo por Alajuela y abogado del presidente, dijo varias veces cuando se estaba dando esta discusión que lo que se buscaba era hacer las reformas necesarias para que Rodrigo Chávez pudiera volver en el 2030 y continuar, porque estaban promoviendo reelección continua, y así lo dijeron. Después trataron de decirse, pero lo dijeron en varias ocasiones, o sea que la idea era la reelección continua. Y a mí me sorprende que esto no pare los pelos de cualquiera, viendo los ejemplos históricos como Venezuela, en donde eso pasó exactamente igual y después pasaron 27 años de lo que pasaron. Lo de los magistrados, eso es otro tema importante. Yo soy partidario de que el sistema de elección de magistrados tiene que cambiar. Yo no estoy diciendo que sea perfecto. De nuevo, hay muchas cosas que están mal. Esto no es una defensa a ultranza del Poder Judicial, y los magistrados, yo soy partidario de que deberían ser elegidos por carrera judicial y no por diputados, porque al ser elegidos de una forma política y no por sus atestados, caemos en el problema de que se le pueda, digamos, decir que pueden debérsele favores a otras personas, o de que haya ciertos diputados que se elijan por otras razones y no por razones de carrera judicial, sino por quién creo que me puede ayudar. Eso es muy delicado en una democracia. Y esto es un problema que tienen muchísimos sistemas, no es exclusivo de Costa Rica. Y los ministros deberían ser igual. Sí, bueno, que también haya atestados que lo demuestren, pero entonces el tema de los magistrados sí tiene que reformarse, pero eso no significa, a ver, si dicen que lo de los magistrados es una dictadura, más dictadura sería un presidente que se quede y se perpetúe. Bueno, otro tema que es muy delicado, vea, este año que viene, es más, este año y el que viene, el 2027, se vencen los nombramientos de, si no me falla la memoria, 3 magistrados de sala tercera y creo que 4 de sala constitucional. Y entonces vea qué delicado por lo que están empujando esos 38 votos a como dé lugar. Porque porque se requieren 38 votos para no reelegir a los magistrados o para escoger cambiarlos o quitarlos cuando vence la reelección. Entonces, si obtienen esos 38, pueden desde adentro desmantelar toda la Corte y cambiar cuáles salas, las principales, la constitucional, que es la que frena los abusos de poder, y la sala tercera, que es la que juzga en última instancia los casos penales. Y bueno, ya sabemos cuántos casos penales tienen los que quedaron electos de tanto diputados como en diversas, de diputados en el partido de gobierno, ¿verdad? En el partido chavista. Entonces, así de delicado, ¿verdad? Así de delicado. Aquí yo he escuchado que hay una dictadura de 50 años, pero esa dictadura, algunos viven de las bondades de esa dictadura. Digamos, un presidente, gastos discrecionales, para mí no deberían existir, porque usted no sabe. Vea, don Orlando, la narrativa de una dictadura de 50 años, yo perdón, pero debo decirlo así, demuestra una profunda ignorancia. O sea, decir que Costa Rica viene de una dictadura de 50 años es realmente nunca haber estado en una dictadura y entender lo que eso significa, porque esa fue la narrativa. Eso lo que demuestra es que tenemos deficiencias educativas importantes y tenemos un hueco educativo que se acrecentó después de pandemia como para que alguien pueda decir que venimos de una dictadura, cuando nosotros venimos desde el 49 de un país que instauró las garantías sociales que superan con creces las del resto de los países de Centroamérica, y por eso no hemos caído en las guerras y en las situaciones que ellos han vivido, que hasta ahora estamos llegando a abordar esos temas, ¿verdad? O acercarnos a esos temas. Ve, ahí tenemos una pantalla de Cicerón, si me hace el favor, Andy. Hace 2000 años Cicerón dijo lo siguiente, ¿verdad? Ahorita la vamos ya para despedir el programa. Sí, claro. O sea que esto no es, nosotros no estamos descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Así que, lamentablemente, ya nos ha vencido el tiempo. Gracias, Gerardo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Rolando, Lamentable que el tiempo nos venza, ¿verdad?
en este tema tan importante y se quedan tantas cosas dando vueltas ahí en la cabeza y Guillermo Morales decía que se quedaron en el tintero, aquí se quedan en las ondas. Agradecerle a toda la gente linda que ha estado en sintonía del programa Encuentro, a nuestro invitado Gerardo, muy amable Gerardo. Muchas gracias. Nos vamos, buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En su emisora. Ahora en Radio Costa Rica.